En esta ocasión vamos a hacer referencia en la columna Nuestra Realidad Histórica a un periodo de nuestra vida nacional conocido como el Porfiriato, un periodo que abarcó de 1876 a 1911 y que fue, desde el punto de vista de muchos historiadores, la primera vez desde la época independiente, desde 1821, en que se puede hablar de que a nivel nacional existió un Estado nacional. Es decir, que el país estaba comunicado a través de los ferrocarriles y que el gobierno tenía una presencia en todo el territorio. A nivel estatal, a nivel del estado de Colima, pues durante este periodo hubo distintos gobernadores que originalmente pues ocuparon la gubernatura por periodos de 4 años, como Esteban García, como Gildardo Gómez, que en su momento Gildardo Gómez incluso recibió un reconocimiento como pues, el gobernador más importante del estado de Colima. Y después Francisco Santa Cruz y Enrique O. de la Madrid. Como sabemos, Porfirio Díaz gobernó prácticamente durante todo este periodo de manera ininterrumpida, salvo el periodo de 1880 a 1884, en el que estuvo en la presidencia Manuel González, un compadre suyo, por cierto. Y a nivel de los estados, de la mayoría de los estados del país, el esquema se repitió. Hubo gobernadores que estuvieron 15, 20 o hasta más años igual en las gubernaturas correspondientes. Los dos gobernadores, podríamos decir que en el estado de Colima ejemplifican la política porfirista, son justamente Francisco Santa Cruz y Enrique O. de la Madrid. Y Francisco Santa Cruz llegó a ser incluso pues, el hacendado más importante del estado. Tenía la hacienda de Cuyutlán, tenía la hacienda de Quesería, y es el típico, digamos, ejemplo de la oligarquía que en un solo personaje se concentra tanto el poder económico como el poder político. ¿Y qué sucede en Colima a lo largo de estas décadas, desde los años 80, 90 y la primera década del siglo XIX, 80 y 90 del siglo XIX y primera década del siglo XX? Bueno, pues que llega a Colima ese proceso de modernización que se había dado o que se estaba dando a nivel de todo el país y que se expresó fundamentalmente en la construcción del ferrocarril que conectó al puerto de Manzanillo con la ciudad de Guadalajara. Este ferrocarril empezó a construirse en 1881 y finalmente se inauguró hasta 1908. Y por el otro lado, con las obras portuarias de Manzanillo, para que el puerto contara por primera vez con un malecón, con un muelle, con un rompeolas, que le permitieran recibir barcos de mayor calado y agilizar todo el movimiento de mercancías. Hay que ubicar esto en el contexto de una expansión del capitalismo internacional, y en ese sentido México, como un país de la periferia capitalista, un país que va a la cola de ese proceso de modernización y cuyas materias primas extraídas por las grandes compañías extranjeras contribuyen al proceso de expansión de ese capitalismo internacional, pues de la misma manera el estado de Colima todavía está más atrás, más a la saga dentro de este país periférico llamado México, y pues una región todavía más periférica como la de Colima. Y sin embargo, pues la transformación, la modernización de las comunicaciones también se reflejó en la modernización de la ciudad capital de Colima,
con la construcción de una serie de edificios que hoy son emblemáticos de nuestra ciudad, como el Teatro Hidalgo, como el Palacio de Gobierno, como la Catedral y los portales. Entonces, Colima, podríamos decir que transitó por este periodo histórico recibiendo los influjos de la modernización y reflejando en su vida política la reelección de estos dos gobernadores, Santa Cruz, que predominó en los años 90 del siglo XIX, y a partir de 1902 hasta 1911, Enrique O. de la Madrid. Y posteriormente veremos qué es lo que sucede justamente cuando la paz porfirista, cuando el régimen de orden y progreso se cimbra, se quiebra y finalmente cae a nivel nacional, y veremos qué es lo que sucede en Colima. Por hoy, muchas gracias.